Buenas tardes, mi querida familia espiritual, amigos y personas que pueden llegar a ver este video. Espero de corazón que todos se encuentren muy bien, que estén fuertes espiritualmente y que su fe sea renovada cada día. Estamos en nuestra charla de mitad de semana del Ministerio Latino de One Miami Church, correspondiente a hoy jueves, noviembre 11 del 2020. Y hoy les traigo una reflexión corta en cuanto a tiempo, por dos razones. Número uno, porque Benjamín hizo un excelente trabajo el domingo en su prédica. Creo que fue una prédica muy completa y de verdad que desempeñó una labor muy importante al explicarnos paso a paso la escritura que vamos a estudiar. Primera de Corintios, capítulos 15, versículos del 1 al 11. Y número dos, es corta también porque he estado con problemas de salud en las últimas semanas y precisamente tuve que tomar la decisión de ir al hospital. Estuve en emergencias, así que estoy bajo medicamentos fuertes. Pero mientras que estuve allí, pude observar y pude admirar el trabajo que están haciendo todos los cuerpos médicos en el hospital, desde las personas que limpian hasta los doctores. Me llamó mucho la atención ver en esta sala, estaba completamente llena la sala de emergencias. Me tuvieron que colocar en un pasillo porque los cuartos estaban totalmente llenos y veías camas alrededor de todos los pasillos, estaban al tope, estaban a nivel máximo. Pero con todo eso, la gente muy amable. Hice un par de preguntas y las respuestas que obtuve fue que han batallado tanto estos últimos 7 meses con el problema del virus que tuvieron que buscar mecanismos para manejar su nivel de estrés. Ahora ya están un poco más relajados y pueden hacer bromas entre ellos y se motivan unos a otros. Fue interesante ver todo ese movimiento y cómo desempeñaban su trabajo de una manera alegre, con gozo. Y eso me llamó mucho la atención. Así que va a ser una reflexión corta el día de hoy, pero vamos a invitar a nuestro Padre para que nos acompañe. Así que vamos a hacer una pequeña oración para que Él esté aquí con nosotros ahora que vamos a repasar y a revisar su palabra. Padre Celestial, Dios, bendito seas, Señor, Padre Todopoderoso, Señor, Creador de todo lo que existe, Señor, la tierra, en los cielos, el universo entero. Señor, te invitamos, Padre, para que te quedes con nosotros, Señor, para que seas tú, Padre, el que hable a través de esta charla cuando compartamos tus escrituras, Señor. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Te doy gracias, Padre, porque nos cuidas este ministerio, cuidas esta ciudad. Muy agradecido, Señor, con la generosidad que ha demostrado Ministerio Latino en relación a nuestros hermanos centroamericanos que fueron fuertemente afectados, Señor, por el paso del huracán ETA. Sabemos que tenemos familia en Cristo que lo han perdido todo, Señor, y que tienen que empezar de ser, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos importantes en esta nueva fase que viene para ellos, Señor, de volver a construir, Señor, de volver a comenzar, Padre. Que tú estés con ellos, Señor, que estés presente, que te manifiestes, Señor, que nos dé la oportunidad cada día de ser generosos, Padre, y valorar lo que tú nos das todos los días, Señor. Te invitamos a que te quedes aquí con nosotros esta charla y te oro esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero aprovechar también para dar un cordial saludo a nuestros queridos hermanos veteranos, ¿ok? Celebrábamos ayer el Día de los Veteranos aquí en los Estados Unidos. Un cordial saludo para ustedes en el día de ayer, en el día del homenaje homenaje nacional que se da
los Estados Unidos. Y un poco de historia acerca del Día de los Veteranos. En 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que declaró el 11 de noviembre día feriado en todo el país. La ley manifestaba que ese día sería dedicado a la causa de la paz mundial. La ley fue enmendada en 1954, cambiándole el nombre feriado que pasaría después a ser conocido como el Día de los Veteranos, para que los veteranos de todas las guerras pudieran ser honrados en ese día. El Día de los Veteranos honra tanto a hombres como mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas, y el día tiene nombres distintos en diferentes países. En Gran Bretaña se celebra también el 11 de noviembre y es conocido como el Día del Armisticio, igual que en Francia tiene el mismo nombre. En Canadá es considerado un feriado nacional llamado el Día para Recordar. Llámese como se llame, es un día donde se valora y se honra a todos aquellos que lucharon y tuvieron que luchar por la paz de sus países, en especial pues aquí que estamos en los Estados Unidos. Y un saludo muy, muy especial para ti también, para ti hermano, para ti hermana en Cristo, porque nosotros también pertenecemos a un ejército divino y somos soldados de Dios aquí en la tierra. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que pertenecemos a la milicia divina, al ejército de la luz. Nuestro querido hermano Benjamín nos compartía el domingo en su prédica El Evangelio es real. De verdad que nos brindó una prédica extraordinaria sobre el deber de que como discípulos tenemos que predicar el Evangelio. Conocer la revelación de quién es Dios y cómo debemos transformar nuestros corazones. Todo esto fue perfectamente explicado en la escritura que nos compartió Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos del 1 al 11, la cual desarrolló muy bien Benjamín de una manera muy precisa. Hoy les quiero compartir una pequeña reflexión de lo que aprendí el domingo. Benjamín resumió su prédica con 3 puntos claves que nos hacen identificar por qué el Evangelio es real. Punto número 1 fue que el Evangelio salva. Punto número 2 es que el Evangelio revela. Predicar el Evangelio revela quién es Dios y nos revela quiénes somos nosotros ante Él. Y su punto número 3 es que el Evangelio transforma. Lo vimos en las Escrituras. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del mensaje de la realidad de Cristo crucificado por los pecadores, levantado con poder y que salva a todo aquel que cree en Él. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Esta es la misma manera que Jesús se sobrepuso a los sentimientos de vergüenza cuando fue insultado por el Evangelio. Jesús miró el triunfo gozoso de su cruz y de su resurrección. Pablo miró el gozoso triunfo del Evangelio en la salvación eterna. El apóstol Pablo estaba consciente del poder que el Evangelio tenía para salvar. Pero antes que eso, nadie podía creer si no se les exponía al mismo. Y por ello les decía que este Evangelio que habían recibido y el cual habían decidido perseverar era capaz de salvarlos.
porque de lo contrario ellos habían creído en vano. La palabra lo dice, hubiesen creído en vano. Si nos damos cuenta, Pablo nos expone el proceso de cómo el Evangelio actúa en la vida de los hombres. Primero lo reciben, luego deciden perseverar en sus enseñanzas creyendo en ese Evangelio. Y luego lo retienen por el resto de sus vidas. De lo contrario, habrán creído en vano y no serían salvos. Ahora bien, para recibirlo debe existir alguien que esté dispuesto a predicarlo, para que este mensaje llegue a la vida de otras personas, y es ahí donde nosotros como discípulos tenemos que hacer nuestra parte. Es nuestro deber y responsabilidad llevar las buenas nuevas a todos los que estén a nuestro alcance. De la misma manera que a su debido tiempo algún hermano o hermana dedicó su tiempo para cumplir con el deber de evangelizarnos a nosotros. Es la forma como nosotros retribuimos, ¿no?, ese tiempo que nos dedicaron, evangelizando a los demás, cumpliendo con la gran comisión. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en algunas de las interrogantes que nos planteó Benjamín el domingo. Vienen a mi memoria dos preguntas que nos dejó como de tarea, ¿no? Una era, ¿predicamos el verdadero evangelio? Y otra era, ¿estás dispuesto a convertirte en predicador del verdadero evangelio? Ojalá hayas tenido tiempo de reflexionar en esas dos preguntas, que hayas encontrado la respuesta en tu corazón y que haya sido una respuesta pues favorable, ¿no? Y me llamó mucho la atención de cómo Benjamín nos motiva a participar y predicar el evangelio con nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y en nuestro mismo ministerio. Hermanos, es importante que nos involucremos con los deberes de nuestro ministerio. Cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios que se nos da a conocer a través de los evangelios, y por ende estamos capacitados para predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículos de 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y sabemos que la definición de evangelio es buenas nuevas, ¿verdad? Aquí se nos describe la forma como el evangelio llega a los hombres. Porque ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no creen? ¿Y cómo creerán en Jesús si nunca nadie les ha hablado de Él? ¿Y cómo oirán si no hay nadie dispuesto a predicar? Por esto mismo Jesús, antes de ascender a los cielos, delegó esta misión de predicar el evangelio a sus discípulos, de tal forma que este es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a todas las naciones. Dice Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra responsabilidad como discípulos es dar testimonio de este evangelio a todos los hombres. Está en Dios el que produzca los frutos necesarios para la salvación. La iglesia primitiva estaba consciente de este hecho y por ello siempre aprovechaban la oportunidad para dar a conocer este glorioso mensaje
para que el Señor hiciera el resto. Tú sabes, nosotros compartimos el mensaje, pero el Señor es el que decide que esa semilla de fruto, ¿verdad? Hechos, capítulo 2, versículo 46-47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto lo practicamos nosotros, ¿no? En nuestro ministerio. Compartimos juntos el pan, compartimos juntos la oración, las prédicas, y vemos cómo Dios va trabajando, y vamos viendo bautizos, y vamos creciendo en números, porque así trabaja Dios. Otra pregunta que Benjamín nos hacía es: ¿estás permitiendo que la gracia de Dios te motive para trabajar con esfuerzo para Jesucristo? La gracia de Dios, hermanos. Acuérdense que somos salvos por gracia. Piensa en esa pregunta. ¿Estamos permitiendo que la gracia de Dios nos motive, que sea nuestro motor para trabajar con esfuerzo en las cosas de Dios, en las cosas de Jesús, en predicar su evangelio? Aunque el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, él alababa al Señor al reconocer lo que la gracia de Dios había hecho sobre él. La Escritura dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo acepta que había hecho un gran trabajo, pero solo por la gracia de Dios, no por esfuerzo propio. Pablo era un hombre humilde, porque aunque sabía que su ministerio había tenido mucho más alcance que el resto de los apóstoles, y que el nivel de comprensión del evangelio de su doctrina estuvo muy por encima de la mayoría de las doctrinas de los apóstoles, él reconocía de que no era su esfuerzo propio, reconocía que era solo por la gracia de Dios. No cabe duda que es una actitud que todos debemos imitar, ya que también nosotros que hemos creído y hemos sido exaltados por el Señor, especialmente si somos usados para llevar el evangelio a otras personas. Cuando eso ocurra, no debemos olvidar que somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo decía que ya sea que fuera él o otros discípulos o otros apóstoles, el evangelio es predicado para la salvación de las almas. La palabra dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicaremos y así habéis creído. Por lo tanto, este evangelio que predicamos anuncia que Cristo vino a esta tierra, murió, pero al tercer día resucitó, y que todo aquel que crea en él será salvo. Y este es el mensaje central del evangelio. Sabemos, hermanos, que la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo, ¿verdad? El que venció la muerte y el que está sentado a la derecha del Padre. Queridos hermanos, el evangelio es bueno, el evangelio es real. Seamos parte de esta única verdad y honremos a Dios todos los días con nuestro ejemplo, nuestras acciones, y dando a conocer el mensaje de Dios al perdido, aquel que no lo ha escuchado, aquel que Dios quiere y está esperando que llevemos a su rebaño. Como les dije, la charla de hoy iba a ser concisa. Los quiero mucho, fuerte abrazo, bendiciones para todos, que estén muy bien.